Amigos televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a su noticiero dominical 24 horas. La Asamblea Nacional aprobó con 104 votos el informe de la comisión que investigó el caso Encuentro y que recomienda el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Además, el expresidente Lenín Moreno y 35 personas más involucradas en el caso de corrupción denominado Sinohydro tienen medidas cautelares tras la audiencia de formulación de cargos. Ahora veamos más noticias en nuestros titulares. Presidente Lasso señala que el informe de la Asamblea carece de sustento lógico, probatorio y jurídico. Juez dispone medidas cautelares para el expresidente Lenín Moreno y otros 35 procesados en el caso Sinohydro. La CONAIE descarta que las movilizaciones del 8 de marzo sean un preámbulo de un paro nacional y que no existe división en el movimiento indígena. Las fuertes lluvias que caen en la Amazonía ponen en riesgo el estado del oleoducto nacional. 4 personas fallecen en un accidente de tránsito en la vía Calacalí. El hijo y hermano del presidente de Colombia, Gustavo Petro, son investigados porque habrían recibido dinero del narcotráfico para la campaña presidencial. Teleamazonas presenta 24 horas con Belén Merizalte. En el caso Sinohydro, esta noche concluyó la audiencia de formulación de cargos. El juez dispuso medidas cautelares para el expresidente Lenín Moreno y otros 35 procesados. Solo ordenó prisión preventiva para un ciudadano chino. Alberto Luna nos amplía la información sobre este caso que investiga la entrega de sobornos provenientes del proyecto Coca-Cola Sinclair. El juez Adrián Rojas no acogió el pedido de la Fiscalía de dictar prisión preventiva y arresto domiciliario para la mayoría de los 37 procesados por el caso Sinohydro. Solo para un ciudadano chino ordenó la prisión preventiva. Para el resto dispuso medidas cautelares. Es así que el expresidente de la República, Lenín Moreno, investigado en este caso, deberá presentarse cada 15 días en la Secretaría de la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, él reside en Paraguay en el marco de labores encomendadas por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Si no cumple con esa medida cautelar, el juez ordenará la prisión preventiva en su contra. Yo no he conversado aún con mi cliente, en este momento voy a conversar con él para exponerle cuáles fueron las resoluciones de los señores jueces, tanto en medidas cautelares personales como reales, y en función de eso yo tomaré una decisión y que será comunicada a ustedes. Mientras tanto, para otro de los procesados, Contó Patiño, amigo del exmandatario, el magistrado dispuso que se presente cada 8 días ante la autoridad competente. Guardando las diferencias de cada uno de los procesados, creo que el hecho de no haber acogido la solicitud de prisión preventiva por parte de Fiscalía es lo único rescatable de todo este proceso. Como parte de estas medidas cautelares, se dispuso también la prohibición de enajenar bienes y la prohibición de salida del país para los procesados que se encuentran en Ecuador. Todos mis defendidos se encuentran en el país, no tienen intención de abandonarlo, están aquí prestos para demostrar lo que la Fiscalía pretende a manera de fuerza y meras alegaciones imponer una sanción o imputar una responsabilidad que no existe. Tras la culminación de la audiencia de formulación de cargos, empieza la etapa de instrucción fiscal de 90 días. Ahora sí ya tenemos 90 días donde vamos a aportar con todos los elementos de descargo con el fin de destruir la teoría fáctica de Fiscalía. Los 37 son procesados por presunto delito de cohecho, ya que según la Fiscalía habrían recibido alrededor de 76 millones de dólares en coimas provenientes del proyecto Coca-Cola Sinclair. La Asamblea Nacional aprobó el informe que recomienda el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Se trata del informe que elaboró la comisión del caso Encuentro. Alberto Luna nos explica cuáles son las causales que allí se señalan para enjuiciar políticamente al jefe de Estado. Con 104 votos a favor fue aprobado el informe elaborado por la Comisión Ocasional del caso Encuentro que recomienda a la Asamblea llevar a juicio político al presidente Guillermo Lasso. De los 125 legisladores presentes, solo los 18 asambleístas de la bancada del Acuerdo Nacional que representan al oficialismo votaron en contra de ese informe y 3 se abstuvieron.
En el informe final aprobado este sábado se incluyeron modificaciones y uno de los cambios fue en una de las dos causales para enjuiciar políticamente al jefe de Estado. Se ha recomendado juicio político al presidente de la República por haber incurrido en lo que determina el artículo 129, numeral 1, esto es delitos en contra de la seguridad del Estado, y el artículo 129, numeral 2, delitos en contra de la administración pública en la calidad de comisión por omisión. Esa última parte es lo que se añadió en la segunda causal. ¿Qué significa todo esto? Que no se ha cometido el delito de forma directa, sino que se ha cometido de forma indirecta. Sin embargo, desde la bancada oficialista se criticó precisamente las causales que contiene ese informe. No hay pruebas, no hay causales. Esto no es más que una fábula que buscaron construir. Se merecen un aplauso. Pero es un aplauso a la payasada que nos tienen haciendo el día de hoy durante toda la mañana. También hubo críticas relacionadas a que la comisión ocasional habría ocultado información relevante. Todos los miembros de esta comisión convocaron al señor, siga por favor, al señor superintendente de compañías, quien compareció vía online el día 11 de febrero. Y le dijeron, como lo que está usted diciendo que es reservado, venga aquí al seno de la Asamblea, y lo trajeron acá. Y vino el 13 de febrero y les dijo, esta información que es reservada se refiere a políticos ecuatorianos, políticos que sí están vinculados con los albaneses. Claro, recibieron la información y la ocultaron, señores, la ocultaron. Por eso, después de la votación, representantes de Pachacutic y de la Izquierda Democrática informaron que presentarán una denuncia en la Fiscalía para que todos los involucrados y señalados en este caso sean investigados. ¿Por qué se eliminó la página 141 y 142 del informe de León de Troya? Porque ahí están los temas del superintendente de bancos y también del juicio en contra de Glass. ¿Qué están tapando los señores correístas? Una denuncia a la Fiscalía pidiendo que se investigue no solamente a los que se señala en este informe, que se investigue el involucramiento de Jorge Glass y otros quienes estaban involucrados. Además, la presidenta de la Comisión Ocasional confirmó que la semana entrante se presentará el pedido formal de juicio político contra Lasso, aunque todavía no está definido quién lo hará. Vamos a evaluar las diferentes bancadas, no puedo adelantar en este momento ningún nombre. Después de hacer este análisis decidiremos quiénes son los interpelantes para proceder a presentar la semana que viene ya la solicitud de juicio político en contra de Guillermo Lasso. La sesión de pleno duró casi 7 horas porque en total 41 asambleístas intervinieron. Al final los que celebraron fueron los legisladores opositores al gobierno, aunque decidieron hacerlo cada uno por su lado. Y tras la decisión del Pleno de la Asamblea, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, se pronunció en rechazo al informe, el que calificó como un acomodo de retazos y rectificaciones. A la par, el presidente Guillermo Lasso envió una carta a la fiscal general en la que asegura entregará toda la información que se le requiera. Karen Aro con el reportaje. La respuesta del gobierno frente a la aprobación del informe que recomienda el juicio político al presidente Guillermo Lasso fue inmediata. El Pleno de la Asamblea Nacional, una vez más, le ha fallado al país al acoger un bochornoso informe de la Comisión Ocasional que en la forma carece de validez jurídica y no es vinculante. En el fondo, es un acomodo de retazos y rectificaciones, donde también, a su antojo y conveniencia, han dejado afuera a personajes que debían ser investigados. Cucalón criticó el tratamiento que le dio la Comisión Ocasional al caso que involucra a las empresas públicas del gobierno en actos de corrupción. Dijo que las causales en las que se basa la recomendación para el enjuiciamiento político fueron acomodadas. Dentro del manoseo constitucional realizado en el pone y saca de causales, primero colocaron traición a la patria, pero se vieron obligados a retractarse ante la crítica y burla de la opinión pública. Finalmente, se decantaron por otra igual de pintoresca. Esto, como toda buena ficción, lleva una moraleja. Lo que se construye sobre falsedades se desmorona. Edificaron un caso con naipes de mentiras, se remueve uno
y se derrumba todo. La comisión dispuso que todo lo investigado sea puesto en manos de la Fiscalía, pues se habla de una supuesta comisión por omisión de los delitos de cohecho, peculado y concusión. Ante ello, el presidente Guillermo Lasso, en su cuenta oficial de Twitter, publicó una carta que le envió a la fiscal Diana Salazar. El informe aprobado por la Asamblea Nacional carece de sustento lógico, probatorio y jurídico. No obstante, he dispuesto a contestar con absoluta transparencia y celeridad todo requerimiento de la Fiscalía para esclarecer cualquier duda. En la misiva, el jefe de Estado aclara: más allá de lo insustancial e infundado de aquel documento, que contiene elucubraciones inconexas sobre supuestos actos de corrupción en los que maliciosamente se pretende inmiscuirme, he dispuesto que toda la función ejecutiva conteste con celeridad todo pedido de información que usted requiera en torno a la investigación que a esos efectos decidiese abrir, y principalmente, pero no exclusivamente, respecto de cualquier actividad que hubiera podido desarrollar el economista Danilo Carrera Druet. Y mediante esta carta, la fiscal Diana Salazar le dio respuesta a la carta del presidente. Le explica que ya hay una investigación abierta al respecto. Además, detalla que los expedientes fiscales destinados a investigar los hechos aludidos cuentan ya, por un lado, con alrededor de 400 requerimientos de información, 82 señalamientos de versiones, 5 incautaciones, 12 allanamientos y 11 autorizaciones judiciales, además de 48 impulsos, lo que evidencia que hay una investigación en marcha, asegura. Y en caso de que se llegara a formalizar la solicitud de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, el pedido debe pasar 2 filtros, el CAL y la Corte Constitucional. Karen Haro conversó con expertos y nos explica los posibles escenarios. La votación de este sábado en el Pleno de la Asamblea Nacional da cuenta que los votos para un eventual juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso existen. Pero para que se llegue a ese punto hay filtros que la solicitud de enjuiciamiento, la que tampoco se da todavía, debe pasar. El primer filtro está en la misma Asamblea, el Consejo de Administración Legislativa CAL. El pedido debe llegar aquí con el respaldo firmado por 46 asambleístas. Livia Rivas, directora del Instituto de Estudios Legislativos, explica qué podría suceder aquí. Para que verifique el cumplimiento de los requisitos que tiene esta solicitud. ¿Cuáles son esos requisitos? El respaldo de las 46 firmas por lo menos. 2, que se encuentre debidamente fundamentada, que se presenten pruebas o que se anuncien las pruebas que se van a practicar durante el juicio político y que se fundamenten las causales que están establecidas en la Constitución como susceptibles de iniciar un juicio político al presidente de la República. Y sobre los plazos detalla. En un plazo de 3 días, el presidente de la Asamblea Nacional, una vez que es puesto en conocimiento de la solicitud de juicio político, pues tiene que poner en conocimiento también del Consejo de Administración Legislativa. El segundo filtro es la Corte Constitucional. Aquí, a decir de Emilio Suárez, experto constitucionalista, el control es más riguroso. Y este es quizá el elemento más importante que la Corte debe verificar. Si en la solicitud se singulariza la infracción que se le imputa y si es que esta infracción se acopla a uno de los delitos previstos en el 129 de la Constitución. Aquí también hay plazos que son relativamente cortos, dice Suárez. Se sortea un juez ponente, este juez ponente tiene más o menos 3 días para presentar su dictamen, es decir, hasta 3 días para presentar su dictamen, y luego de eso el presidente de la Corte deberá convocar a sesión del Pleno en 24 horas después, y el dictamen será emitido dentro de las 48 horas posteriores, es decir, tenemos más o menos 5 o 6 días laborables. Para el primer caso se necesitan al menos 5 votos a favor de entre los 9 magistrados que integran la Corte. De ser así, la solicitud regresaría a la Asamblea Nacional, y aquí el informe se encuentra con un tercer filtro, que es la Comisión de Fiscalización, la que tras escuchar a las partes deberá recomendar o no el enjuiciamiento. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, emitió un comunicado para llamar a los actores políticos y sociales ecuatorianos a enmarcar la resolución de sus diferencias en el contexto constitucional. Esto ante el apego a la institucionalidad democrática y del respeto a la estabilidad de los periodos constitucionales. La Secretaría General también reiteró su disposición permanente a la cooperación con el Ecuador. Cambiamos de tema. Desde la CONAIE se descarta que su participación en la marcha convocada por colectivos sociales por el Día de la Mujer sea el inicio de un paro nacional. Además, su vicepresidenta asegura que no existe una división a la interna de las organizaciones indígenas. Esto en medio de la disputa por la presidencia de la FENOCIN.
Como este miércoles 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, colectivos sociales convocaron a una marcha anunciada para la tarde en Quito. En ese marco, la CONAIE confirmó que participará en esa concentración, aunque su vicepresidenta aclara que no será un preámbulo de un paro nacional ni del cierre de vías. Y movilizaríamos nosotros alrededor de 2 horas hasta las 6 de la tarde y luego estarán trasladando nuestras compañeras a distintas provincias en su respectivo retorno. La participación de organizaciones indígenas en esta marcha se da en medio de la disputa evidenciada entre dirigentes por la presidencia de la FENOCIN. Jatari Sarango dijo el pasado martes que él es el nuevo presidente. Sus bases legítimas e históricas pues me han encargado que presida la presidencia de la FENOCIN. Mientras Gary Espinosa asegura que se mantiene como el líder de su organización. No lo duden, porque estoy con nombramiento hasta el 2025, hasta julio del 2025. Procedimos a expulsar a 5 compañeros, entre ellos el compañero, el brazo de la CONAIE en la FENOCIN, digamos, este señor Jatari Sarango, que desde el inicio que yo empecé mi administración comenzó a hostigarme, comenzó a perseguirme con actitudes racistas, porque cree que un negro no somos capaces de dirigir a una organización. Espinosa responsabilizó a Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, de esta división interna de los movimientos indígenas. Exigimos que el señor Issa nos respete también a nuestra organización tal como es, intercultural, y que realmente él tome una posición más democrática en cuanto a que no trate de meterse al bolsillo a las otras organizaciones. Desde la CONAIE, mientras tanto, se descarta que exista una división. La estructura de la CONAIE y sector indígena, hasta el momento no existe ningún tipo de división. Más bien nos mantenemos en unidad. En lo que ambos lados coinciden es que la marcha de este miércoles será pacífica. Bueno, esta marcha es una marcha firme, una marcha democrática, una marcha pacífica. Para ese día están programadas otras actividades en la capital como exposiciones y reuniones que contarán con la participación de mujeres indígenas. El presidente de la República, Guillermo Lasso, declaró un estado de excepción de 60 días en la provincia de Esmeraldas. Esta medida restringe los derechos a la libertad de tránsito, asociación y reunión de domicilio. Nuestro compañero Gregory Rosero nos preparó un reportaje. El tercer estado de excepción para la provincia de Esmeraldas. El presidente Guillermo Lasso firmó el decreto ejecutivo de estado de excepción por grave conmoción interna debido a las actividades de grupo de delincuencia organizada. Con esta medida se restringen los derechos a la libertad de tránsito, asociación, reuniones de domicilio y correspondencia desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana. La declaratoria tiene vigencia de 60 días e incluye la participación de las Fuerzas Armadas en el control del espacio público en colaboración con la policía. Nos da la potestad de nosotros controlar que nadie puede moverse a esas horas. Ellos saben únicamente, como las veces anteriores, aquellas personas que van al médico, que tienen un certificado médico, que tienen de urgencia. Nosotros para eso vamos a estar verificando la movilidad. Por favor, que acaten, que no deben reunirse, peor para mantener fiestas o tener reuniones con algarabías. El gobierno nacional afirma que durante los últimos meses en la provincia de Esmeraldas se ha evidenciado un incremento en los niveles de delincuencia organizada con una amplia capacidad de alcance a bienes y servicios ilícitos que han generado importantes escaladas de violencia que requieren la atención particular del Estado a través de mecanismos extraordinarios. Pero la alcaldesa saliente de Esmeraldas asegura que esa no es la solución para combatir la ola de delincuencia que atraviesa Esmeraldas. Pero esa no es la solución. Aquí estamos viendo que a partir de las 4 de la tarde, todos los días hay que cerrar el negocio, que no hay oportunidad por el nivel de inseguridad que vive Esmeraldas. Esto lo conoce el gobierno nacional y hemos dicho, aquí podemos hablar de la metralleta, fortalecer a la Armada Nacional, pero si no implementamos un plan de inversión social, oportunidad, inclusión, empleo, atender a Esmeraldas frente a la pobreza extrema y sistemático e histórico ha sido abandonado. Entonces, ¿de qué hablamos? Por otra parte, la ciudadanía comenta no estar de acuerdo con el estado de excepción, ya que esto afectaría al comercio de alguna u otra forma. La gente se va a quedar en casa, la gente no va a salir, los pequeños negocios no vamos a abrir, entonces uno que vive el diario a diario, ¿cómo no le va a afectar? Le afecta bastante, entonces pues usted sabe que de una u otra manera pedirle al gobierno que busque las alternativas, que busque la solución,
que le dé solución a este problema. La ubicación y condiciones geográficas de la provincia de Esmeraldas favorecen a la proliferación de actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico, tráfico de combustibles, tráfico de armas y minería ilegal, convirtiéndola en un territorio deseado para el asentamiento de los grupos criminales, lo que incrementa la violencia y afecta la seguridad y la paz ciudadana. 22 horas con 22 minutos. En la provincia del Napo, por el desbordamiento de ríos tras las intensas lluvias registradas en la región, vías y puentes fueron arrastrados por los aluviones. Existe preocupación en la población por estos daños. Las intensas lluvias en la región amazónica continúan causando estragos. La crecida de los ríos generó aluviones, deslizamientos, desbordamientos e inundaciones. Se destruyeron infraestructura y vías en comunidades y poblados de los cantones Quijos y El Chaco, en la provincia de Napo. La preocupación más grande es por el tema del clima. Ha afectado no solo al tema comercial, al tema de los restaurantes, sino también en general a toda la población. Hemos visto que las grandes lluvias han dejado pérdidas de viviendas, igual dentro de nuestra vía, que es lo que afecta a nosotros como comerciantes, dentro de nosotros como somos restaurantes. Tras un recorrido evidenciamos los duros efectos de la fuerza de la naturaleza. El deslizamiento de tierras y ríos desbordados arrasaron con todo lo que encontraron a su paso. Más de 150 familias que se dedican al agro y a la ganadería en la parroquia Sardinas Grande y sus alrededores ahora se quedaron sin vías y puentes. Pasa que nos afecta porque esta vía es la vía que conecta los sectores de acá arriba, y aquí la mayoría de los sectores son ganaderos y sacan la leche todos los días. Entonces ahorita con esta situación que estamos prácticamente se ha afectado muchas familias que viven de esta actividad. Ayer estuvimos aquí con el presidente de la Junta, todo ello, y entonces verificó, y como todavía no seguía el camino, y entonces por la noche cuando se ha ido, y ahorita esperamos acá hasta una tina de la leche, y para que venga el tanquero a cargar, ¿no? Ahora, ¿cómo pasará la tina de la leche? En el primer balance realizado por las autoridades locales y dirigentes de las zonas afectadas, se constató que al agroturismo y a la libre movilidad son los más afectados. Tenemos previsto el ingreso a Sardinas, ya una vez esté estabilizado todo lo que se vio afectado, para poder restablecer el servicio de la captación. El territorio está expuesto no solo a inundaciones, a deslizamientos, a crecidas de ríos, sino también a movimientos sísmicos, a incendios estructurales, y por eso es clave que la población esté preparada. El desastre natural no dejó víctimas humanas, pero sí cuantiosos daños materiales, además de incertidumbre en la población frente a una respuesta que aún no ha llegado por parte del gobierno nacional ante una red vial destruida. Según la Secretaría Nacional de Riesgos, las fuertes lluvias que han caído en las últimas 48 horas en la zona norte de Morona, Santiago, han desplazado gran cantidad de materiales producto de las erupciones del volcán Sangay, lo que regresó al río Upano, provocando un aluvión que vuelve a dañar un tramo de la carretera troncal amazónica, interrumpiendo así el tránsito entre las ciudades de Macas y Puyo. El desplazamiento del material volcánico producto de las erupciones del volcán Sangay provocan el represamiento de las aguas del río Upano, volumen que tras el rompimiento de la represa vuelven a dañar un tramo provisional de la carretera Macas-Puyo, afectando el tránsito entre Morona, Santiago y el norte de la Amazonía. Efectivamente confluyó el hecho de las lluvias, que el volcán haya permitido el descenso de las ares, se acumuló, se taponó, y pues la acumulación de agua produjo de que en horas de la noche se genere un aluvión. En este tramo del trayecto de la carretera E45 está previsto la ejecución de 3 puentes, obra a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que evacuó su maquinaria poco antes de la creciente del río. La crecida del río Upano es sorprendente, en la cual esto nos permite tener un buen análisis y evacuación de nuestros medios por nuestra maquinaria, que prácticamente se encuentra trabajando desde que inició el proyecto aquí en el río Upano. Sin embargo, algunas excavadoras de la prefectura y del sector privado quedaron varadas en medio de la playa, y según un técnico del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, con esa maquinaria se aspira a recuperar la vía perdida para volver a normalizar el tránsito. Estamos a la expectativa con las máquinas, justo están en la vía provisional que nosotros construimos, entonces estamos a la expectativa, inmediatamente podamos ingresar con las maquinarias, pues nosotros hacemos el trabajo.
4 personas murieron y otras 4 resultaron heridas tras un siniestro de tránsito registrado esta mañana en el ingreso a la parroquia de Calacalí, en el noroccidente de Quito. Alberto Luna estuvo en el lugar y nos tiene los detalles. Los 2 vehículos impactaron en la vía Calacalí en el ingreso a esa parroquia del noroccidente de Quito, en el sector de la Y. La gravedad de este siniestro quedó evidenciado en el estado en el que terminaron ambos automotores. Siendo aproximadamente las 6:30 de la mañana, se reporta el accidente en la vía Calacalí, resultado del cual resultan fallecidas 4 personas, 2 hombres, 2 mujeres. 3 de los 4 fallecidos iban en la minifurgoneta, mientras que la otra víctima mortal se movilizaba en el carro negro. Otras 4 personas resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas de urgencia a casas de salud. Este accidente de tránsito es de tipología un choque lateral angular, en donde tenemos 2 vehículos, un vehículo que iba en dirección desde Calacalí hacia Quito, otro vehículo iba en dirección desde Quito hasta Nanegalito. Personal de medicina legal acudió al sitio del siniestro para cumplir con el levantamiento de los cadáveres, mientras agentes del CIAT recogieron evidencias para las investigaciones que determinarán las causas y las responsabilidades. Se confirmó además que los 4 fallecidos no se habían colocado el cinturón de seguridad. Al no contar con los cinturones de seguridad colocados, el momento que se impactan son eyectados y se impactan contra la calzada. Probablemente eso te causa lesiones muy graves, lo que daría como resultado el fallecimiento de las personas. Por esas pericias, el paso quedó inhabilitado durante varias horas en esa carretera. Se tiene que cerrar toda la vía para, obviamente, capturar unas buenas fotografías, fijar los indicios. Sí, un indicio ejemplo puede ser la posición final de los cadáveres, huellas que encontramos en la calzada, vestigios, restos de fibra plástica y claro, el tráfico se hizo hasta la mitad del mundo. Antes de permitir la circulación vehicular, se colocó en la calzada un material especial para que absorba los líquidos que se regaron tras el impacto de ambos vehículos. Los 2 carriles de la vía Calacalí quedaron habilitados nuevamente cerca del mediodía. 22 horas con 32 minutos. El canciller Juan Carlos Holguín recibió esta tarde al presidente, a la primera dama y al canciller de República Dominicana, también al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, y su canciller. Esto para dar inicio a la agenda en el marco del 6º encuentro de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, que será este lunes 6 de marzo en el convento de San Francisco. Este espacio tiene como objetivo fortalecer la alianza y estrechar los lazos de amistad y cooperación entre los países miembros. Durante el encuentro se tiene previsto presentar los avances de sus 3 pilares: diálogo político, cooperación y lo referente a economía y comercio.